El título, que tiene que ver con el Día Mundial del Estrés, yo digo, voy a tomar algo que ya está incorporado en nuestro lenguaje, que es está estresado, estoy estresado, estuve con tal, está reestresado. Digo, bueno, ¿qué es el estrés? Vamos a empezar por ahí. Bien, básicamente estrés es una respuesta, es una reacción, una respuesta normal que el organismo tiene ante una determinada situación que activa, desde el punto de vista evolutivo, un sistema denominado simpático. Básicamente nuestro sistema nervioso central tiene varias divisiones. Una de ellas es la división que no podemos controlar, eso se denomina autónomo. El autónomo a su vez tiene dos funciones. La función que nos coloca más en una situación de lucha-huida, esto es evolutivo por supuesto, y una función o un estado que nos coloca más en una situación más de descansar y digerir. Estos dos, conocidos más comúnmente como sistema simpático y parasimpático, se encargan de regular esta respuesta normal que el organismo tiene ante una situación que nos descoloca, nos pone nerviosos, nos altera. Debería llamarse más que nada distrés, pero el estrés es esta situación crónica en la cual uno se coloca, en donde hay reacciones que el organismo tiene y tienen que ver con, bueno, incrementar mi frecuencia cardíaca, me incrementa mi frecuencia respiratoria, así básicamente... Acelera. No aceleramos, es como que nos colocamos en una situación de, desde el punto de vista evolutivo, lucha, huida, y esto es normal, esa reacción es normal. El problema es cuando esa reacción, sin ningún tipo de factor que la desencadene, persiste y está constantemente en mi organismo. Ese es el problema. Es decir, esa respuesta es normal ante un determinado factor. Puedo alterarme o puedo actuar y puedo activar mi sistema nervioso, en este caso simpático, ante una situación adrenalínica, vamos a decirlo así, es un sistema más de tipo adrenérgico, responde ante una amenaza. Entonces, el problema es cuando yo o mi organismo está constantemente respondiendo a una amenaza que no existe. Y ahí es donde sobreviene el problema. Ahora, cuando empieza a prolongarse, digo, hay una respuesta natural que vamos haciendo inconsciente, conscientemente, pero después también cuando empieza a prolongarse, ¿qué hacemos con eso? Bien, cuando empieza a prolongarse, comienzan los problemas. Básicamente el organismo se coloca en una situación que se denomina de inflamación de bajo grado. Y por supuesto esto es muy importante entenderlo porque de alguna manera eso altera el resto de mis sistemas. Es decir, yo empiezo a tener complicaciones desde el punto de vista de mi sistema neurológico, cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, endocrino-metabólico. De alguna forma mi organismo empieza, es como que todo el tiempo yo estoy en una situación de algo que me está amenazando cuando en realidad eso no está ocurriendo. Y obviamente... Un fantasma. Exacto, y obviamente mi sistema nervioso empieza a desregularse. Entonces, lo que ocurre o lo que termina ocurriendo es que básicamente lo que tiene que controlar y mantenerme en equilibrio se desequilibra y aparecen los síntomas. Hay una forma de medir, hay una forma de tener ahí una posibilidad de fotografiar eso para, lógicamente, empezar a hacer algo diferente hacia, entre comillas, una cura o una mejor diaria, porque en definitiva es lo que nos pasa todos los días. Sí, hay una forma de medirlo, o sea, si bien esto que me ocurre y esto que tiene que ver con el estrés es algo extremadamente subjetivo, porque lo que puede a Eduardo colocarlo en una situación de amenaza, de lucha, huida, a mí me puede resultar extremadamente normal. Entonces, en consulta nosotros tenemos una bandita que se llama Polar, que va colocada a nivel del pecho y registra actividad cardíaca. Esa actividad es medida por un sistema que se llama Elite HRV. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Entonces, básicamente, con este tipo de sistema nosotros podemos medir las dos partes de mi sistema nervioso autónomo. Mi parte, que es la que tiene que ver con la lucha-huida, que es este numerito que ustedes van a ver aquí en pantalla, que figura 66. En 66, y mi sistema que controlo o regula ese sistema, que es mi sistema parasimpático, que es el que le pone un poco el freno, que es la actividad de un nervio muy conocido y muy en boga últimamente, que se denomina nervio vago o neumogástrico, que es el numerito que vemos aquí.
con el número 30. Entonces, de este tipo de datos y cruzando con este tipo de gráficos, nosotros podemos entender y de alguna forma medir en qué estado o en qué escala de estrés tiene ese paciente para poder abordar justamente desde el punto de vista terapéutico. Claro, y después viene el abordaje. Yo agregaría esto, que yo no creo que alguien en la puna, en el medio de una montaña, sin celular, sin tecnología, solamente con su huerta, le pase lo mismo que nosotros. Pensé que hay una bomba permanente dentro de la sociedad de consumo, del mandato. Voy a decir algo, voy a agregar algo que quizás tenga que ver con el pe. A mí me parece excesivo esto de 24/7 trabajar. Digo, hay que descansar, el cuerpo lo necesita. Sí, obviamente. Hay claro, que criar a los hijos, sí. hay que dar buenas infancias. Y todo el mundo, 24/7. No, no está bien eso. El problema es cuando esto que vos decís está buenísimo y podemos reflexionar con respecto a esto. Mi sistema nervioso simpático, el de lucha-huida, se va a activar si la amenaza existe o si eventualmente yo imagino la amenaza. O sea que no solamente se activa cuando es real, sino que también es cuando es potencial. Y ahí va claro. A lo que vos decís, todas las exigencias diarias, las presiones, el mandato, etcétera, pueden hacer que mi sistema esté activado independientemente de si existe o no una amenaza real. Porque recordemos también puede ser potencial. Exacto. Entonces, bueno, justamente, y hablando un poco de cómo lo trato, por supuesto que es causal. Sí, al ser multicausal yo tengo un montón de abordajes. Por supuesto que primero tenemos que identificar cuál es el factor que genera el estrés. Pero bueno, todo esto que hablamos, control del estrés, a través de fundamentalmente meditación mindfulness, actividad física, dieta equilibrada, control y optimización del sueño, en definitiva... vida más tranquila. Todo lo que tenga que ver con conexión, con bajar desacelerar, conectar exactamente. Estamos. Es el día, lo trajimos y por supuesto justo coincide con hoy y le agradecemos y seguimos en agenda para lo que viene, Luciano. Siempre hay temas por hablar. Sí, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Ahí está, pasó Luciano Pomilio. Hoy refrescamos esta idea de bajar la temperatura, bajar los niveles de ansiedad, bajar también el ritmo. Pero tenemos que